Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Y por favor, Evangelina, confírmame que sí se ve la presentación antes de empezar. Te escuchamos y se ve perfectamente. Muy bien. Y entonces, antes que nada, quisiera agradecer el Instituto Argentino de Siderurgia por dos razones. La primera es la oportunidad de poder dar esta charla y que realmente es parte de nuestra misión difundir conocimiento, pero relacionado a esto, quisiera agradecer al Instituto Argentino de Siderurgia que, no obstante la situación mundial muy peculiar que estamos todos enfrentando con esto del COVID-19, mantiene su misión de difundir conocimiento en nuestra industria. Entonces, muchas gracias al Instituto Argentino de Siderurgia. Obviamente esta charla me hubiera gustado darla en Rosario, en la conferencia de IAS, pero bueno, habrá otra ocasión para saludarnos todos de persona. Dicho esto, iría a la presentación y que, como anticipaba Evangelina, tiene título Soluciones sustentables para la industria del acero a través de la reducción directa del mineral de hierro. En esta presentación empiezo de lo muy general. Obviamente imagino que no todos sean ya expertos de reducción directa, entonces empiezo de conceptos muy generales, pero después vamos a enfocarnos en temas muy de detalle, en particular relacionados a la tecnología Energy-Iron de Tenova HL. Así como anticipaba, empezamos con algunos conceptos muy básicos de reducción directa y toda esta presentación va a estar enfocada en cómo la reducción directa es la solución indudable para una industria más sustentable del acero. En este diagrama pueden ver que hoy en día, estos son datos de la World Steel Association del año pasado, la producción de acero en el mundo todavía se hace por un 71% a través de un ciclo integrado con alto horno convertidores y solamente un 29% a través de horno eléctrico. Obviamente estas distribuciones cambian de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, en el norte de América está totalmente invertida. Tenemos 70% con horno eléctrico y 30% con alto horno. Pero tenemos, por ejemplo, China, que es el mayor productor del mundo con su billón de toneladas anuales de producción, donde más del 80% todavía sigue siendo a través de alto horno. Sin embargo, la tendencia de la industria del acero es a tener un impacto ambiental mucho menor, tener una flexibilidad operativa y de producción y tener costos cada vez menores. Y en este escenario, obviamente la solución de producción de acero a través del horno eléctrico es un trend que va a seguir sin duda en crecimiento. ¿Por qué? Porque el horno eléctrico tiene un impacto ambiental mucho menor, tiene una capacidad de producir el acero en forma mucho más flexible, tienen CAPEX mucho más bajos, pero, y aquí viene la parte interesante para la reducción directa, la calidad de los aceros depende del material de carga en los hornos eléctricos. La chatarra, que es el material típicamente usado en hornos eléctricos, lleva consigo impurezas que impiden
hacer aceros de alta calidad solamente con chatarra. Aquí tenemos unas composiciones típicas de materiales de carga y podemos ver, por ejemplo, que si tomamos el cobre como un típico elemento que no es adecuado para aceros de alta calidad, como puede ser el automotriz, para aceros expuestos, etc., vemos que la cantidad de cobre o de otras impurezas en la chatarra es muchísimo mayor de lo que se produce con arrabio, con un ciclo integrado, o de igual forma con el hierro esponja, que es una carga virgen de materiales. Entonces, en estos escenarios vemos cómo, sea para productos largos que para productos planos, si es cierto que el alto horno con convertidores puede producir cualquier tipo de calidad de acero, pero hemos visto con un fuerte impacto ambiental, de costos y operativo y de poca flexibilidad, el horno eléctrico con alta porcentaje de carga de material prereducido permite de igual forma obtener aceros de alta calidad, igual como se producen con el alto horno. Entonces, para esta razón, la clave del futuro de la reducción directa es sin duda un futuro muy próspero y realmente tenemos excelente perspectiva y se ve de cómo el mercado está pidiendo nuevas plantas. Otra vez vamos a algo muy básico, así me gusta explicarlo hasta a mis hijos adolescentes. El hierro en su forma natural es en forma oxidada. Esto lo sabemos de la reja de nuestra casa, del carro. Al hierro le gusta oxidarse. Y como todas las cosas en naturaleza, si queremos llevarlo a una condición inestable, que es el hierro puro, tenemos que aportar energía. Esto es el proceso de reducción. Es un proceso donde tenemos que poner energía para ir contra, digamos, la naturaleza del fierro que tiende a oxidarse. Entonces invertimos energía y el proceso de reducción es exactamente lo que ven en el fondo de la filmina, donde el mineral de hierro se reduce hasta, el óxido de hierro se reduce en forma paulatina hasta llegar a hierro puro. Este proceso de reducción, como lo estábamos mencionando antes, a nivel industrial se obtiene a través de dos formas. A través de la reducción con carbón en un alto horno o la reducción con gas en reducción directa. El alto horno, a veces, sobre todo los que no son muy cercanos a la industria, piensan que es una máquina térmica que sirve para fundir el hierro, el mineral de hierro. Realmente su función primaria es reducirlo. Después la fusión es casi una consecuencia no querida. Para reducir en un alto horno el mineral de hierro, antes el carbón pasa a través de reacciones de gasificación. Entonces transformamos el carbón en un agente reductor que es el monóxido de carbón y después obtenemos las reducciones de los óxidos de hierro a través de estas reacciones. Esto es muy simplificado, obviamente, pero da un concepto muy clave, que es el siguiente, que por cada vez que reducimos óxido de hierro a través de monóxido de carbón en un alto horno, siempre las reacciones conllevan producción de CO2. Y como decía, el alto horno tiene la característica que también
llegamos a temperaturas arriba del líquidos, entonces tenemos producción líquida de hierro. Si vamos a la reducción con gas natural, la primera fase de la reducción con gas natural es la reformación del gas natural. Y esto es prácticamente convertir el gas natural, que aquí simplificamos como metano, en agentes reductores que son el CO y el hidrógeno. Aquí tenemos las reacciones a través de las cuales a través de la reformación obtenemos los agentes reductores. Y así, de igual forma, vemos cómo, esta vez, gracias sea al CO que al hidrógeno, reducimos el mineral de hierro hasta hierro puro, pero con una característica muy diferente de lo que vimos anteriormente. O sea que, además de producir hierro, producimos CO2, pero también agua, y en igual proporciones. Y otra característica es que en este caso, el hierro esponja que se produce sigue siendo en estado sólido porque la temperatura máxima de descarga de los reactores de reducción directa es de 700 grados aproximadamente. Pero regresamos al concepto principal. En la reducción directa, simplemente por química muy básica, cuando reducimos, producimos no solo CO2, pero también agua en iguales proporciones. Y entonces, este concepto es el primer milestone, digamos, que tenemos que tener en nuestra cabeza, o sea que, independientemente de las tecnologías de reducción directa que se utilicen, comparando la producción de acero con alto horno respecto a la reducción directa, con reducción directa tenemos, por simple química, aproximadamente, obviamente, repito, aquí hemos hecho unas ejemplificaciones de tipo didáctico, digamos, pero reducimos las emisiones de CO2 del 50%, por simple química. A este punto, les voy a contar algunas peculiaridades de la tecnología Energiron, que es la tecnología de reducción directa que Danieli y Tenova estamos desarrollando sobre la base de la tecnología HIL. Y en particular hay tres características de nuestro esquema de proceso que hacen que el proceso Energiron, desde el punto de vista de sustentabilidad, sea definitivamente el benchmark a nivel global. El primero es que si analizamos el típico esquema de proceso, nosotros tenemos el reactor donde cargamos el mineral de hierro y descargamos el hierro esponja, que puede después ser en forma de hierro esponja frío, briquetas, hierro esponja caliente o a rabio. Este es un tema que vamos a ver más a detalle después. El esquema típico del proceso es: antes recuperamos el calor, después eliminamos la parte de vapor de agua que es producto de las reacciones de reducción, después tenemos el compresor que hace circular los gases y después eliminamos la CO2 en forma selectiva, y esta es una característica única en toda la industria siderúrgica. O sea, somos la única tecnología que intrínsecamente en su proceso y en forma muy óptima ya tiene una absorción selectiva de la CO2. Entonces, esto es un primer punto que de base nos pone como benchmark a nivel de emisiones. Otra característica es que el make-up del gas que ocupamos como agente reductor puede ser independientemente, el esquema se queda
idéntico, pero puede ser gas natural, gas reformado, sin gas, gas de coquería, hasta hidrógeno. El esquema no cambia y esta flexibilidad nos permite, por ejemplo, de arrancar una planta con gas natural y teniendo disponibilidad, por ejemplo, de hidrógeno, de empezar mezclando los dos gases y paulatinamente pasar de 100% gas natural hasta 100% hidrógeno. La tercera característica de nuestro proceso es que en forma muy natural nosotros producimos, debido a las condiciones termodinámica y cinética que tenemos en el reactor, producimos hierro esponja de alto carbón. O sea, podemos llegar en forma, digamos, muy sencilla a tener un porcentaje de carbón en el producto hasta un 5% de carbón. Ahora, vamos a ver en detalle estas tres características, cómo impactan en la parte ambiental. Primero vemos el tema de la remoción de CO2 más a detalle. Si imaginamos, hacemos un simple balance de masa de carbón, nosotros tenemos el carbón que entra, por ejemplo, con el gas natural, si entra, digamos, en la caja negra del circuito. Y hay básicamente tres formas para que el carbón que metemos salga. La primera, como le comentaba, es con el producto. La segunda es en las emisiones de la chimenea, en este caso del calentador de gas proceso, pero la parte más importante, única, repito, de nuestra tecnología, es que nosotros removemos en forma selectiva la CO2. En un típico esquema donde el proceso Energizer es alimentado con gas natural, nosotros tenemos que el 62% de toda la CO2 producida es capturado en forma selectiva. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si para todos los aceleros del mundo el tema de la CO2 es un dolor de cabeza, para los usuarios de nuestra tecnología, el CO2 es una fuente de entradas adicionales. Les hago unos ejemplos. Las plantas de Ternium en México, que tienen sistema de absorción selectiva, venden la CO2 a las industrias de las bebidas. Y si consideran, por ejemplo, la regla de dedo es que producimos aproximadamente 260 kilos de CO2 por tonelada de hierro esponja en forma selectiva y se venden a $25 por tonelada de CO2, estamos hablando de números muy, muy interesantes. Y otros casos, por ejemplo, muy notable es el caso de Emirates Steel en Abu Dhabi, donde venden la CO2 a la industria del oil and gas y para bombear, digamos, los pozos petroleros para hacer enhanced oil recovery. Entonces, es realmente una cuestión no solo de mayor entradas para nuestros clientes, es una fuente de orgullo saber que, por ejemplo, las plantas de Ternium en México y la planta de Emiratos son actualmente el benchmark a nivel mundial para las emisiones de CO2. Y aquí, bueno, podemos hacer una comparación con nuestra tecnología competidora. Otra vez, simple balance de carbón. Si nosotros metemos 150 kilos de carbón por toneladas, teniendo hierro esponja de alto carbón, 40 kilos se van en el hierro esponja, 45 se van
en la chimenea, pero 65 kilos son disponibles para venta. Y en el proceso competidor, si tenemos más o menos el mismo carbón en entrada, 150 kilos por toneladas, tenemos menos en el hierro esponja, porque solamente nosotros tenemos producción, experiencia con el alto carbón, y todo lo demás se va en la atmósfera. Vamos al tema de cómo el hierro esponja de alto carbón puede mejorar el impacto en sustentabilidad de la producción del acero. Y es una solución una solución única que está ofreciendo Tenova, donde Tenova, teniendo sea tecnologías de reducción directa, que digamos es la parte alta de esta imagen, sea teniendo tecnología de hornos smelter, que son hornos eléctricos, pero son hornos eléctricos que no tienen características oxidantes como cualquier horno eléctrico, sino los hornos smelter siguen siendo hornos reductores. Juntando estas dos tecnologías totalmente probadas desde hace décadas, podemos producir arrabio, hot metal líquido, así como sale de un alto horno. Y vemos entonces la característica de este esquema innovador que está teniendo cada vez más interés en el mercado. Pero como lo comentaba, se trata de combinar y armar por descarga por gravedad un módulo Energiron que produce hierro esponja de alto carbón con un horno de smelter reductor. El hecho que podemos producir en el módulo de reducción directa hierro esponja de alto carbón permite, sin particulares detalles, producir arrabio líquido en la descarga del smelter. La cosa más importante es que en una transición de una planta de ciclo integrado hacia una solución más sustentable, todo lo que está aguas abajo de un alto horno se puede quedar. Prácticamente el concepto es sustituir el alto horno con este esquema dual, vaciar, por ejemplo, en torpedos o en botellas, como termos, como dicen en Argentina, el arrabio líquido, y que va con misma característica, misma temperatura, y entonces sin cambiar todo el proceso de acería, se va a los convertidores existentes. Y porque un tema muy importante en una acería integrada que quiere pasar a ciclo eléctrico, con un horno eléctrico tradicional, los tiempos, los ciclos son muy diferentes entre un convertidor y un horno eléctrico. Entonces hay temas también ligados con la colada continua. Entonces, siguiendo produciendo arrabio líquido y dejando la acería exactamente como es ahora, es una ventaja tremenda. Adicionalmente, en este esquema se pueden usar pellets de grado de alto horno, no de grado de hierro esponja, de grado DR. ¿Por qué? Allora, primero, la razón es que, otra vez, en hierro esponja tradicional se usan pellets de grado DR por la basicidad de la ganga que tienen que tener por después ir en un horno eléctrico. Al contrario, en este caso, donde produciremos arrabio líquido, se puede seguir usando pellet de alto horno. Y usando pellet de alto horno en
en un horno eléctrico los consumos serían elevadísimos, porque obviamente habría la necesidad de balancear la sílica con mucha cal y, por ejemplo, para aceros de muy bajo carbón, tendríamos muchísima migración de hierro en la escoria. Entonces, parte del tema, digamos, de lo refractario, el tema principal sería una pérdida de hierro de puesta al mil importantísima. En este esquema también la escoria seguiría siendo una escoria muy parecida a la escoria de alto horno, entonces muy vendible en la industria del cemento. Y como decía, se optimiza el CAPEX porque la serie se queda igual a como está. Y en particular, si vemos unas simulaciones que hemos hecho en términos de reducción de emisiones, si tenemos 100 como emisiones de CO2 con un esquema BF-BOF, un esquema parecido, un esquema donde usamos el módulo Energino con estos hornos smelter que se llaman OSBF, son Open Slag Bath Furnaces, y BOF, en un lugar geográfico donde tenemos 0.4 kilos de CO2 por kilowatt-hora, ya llegamos a un 46% de las emisiones respecto a un BOF. Si vamos a condiciones más óptimas, donde por ejemplo, la producción de electricidad es neutral en términos de emisiones de CO2 y además hacemos venta de la CO2 que tenemos, llegamos a un 14% de las emisiones existentes. Esto realmente es un breakthrough. Como decía, las características son que cargamos por gravedad el hierro esponja en Open Slag Bath Furnace. Utilizamos todo lo que está aguas abajo, torpedos, cucharas, ciclos, colada continua, etc. Y si comparamos un EAF que probablemente es mucho más conocido, sobre todo en América Latina, respecto a un OSBF, el OSBF tiene muchísima más flexibilidad, tiene un requerimiento de electricidad mucho más suave. Entonces también en lugares donde el network, el grid eléctrico es muy débil, se aplica en forma muy directa. Tiene campaña mucho más larga respecto al tema del EAF. Siendo un horno eléctrico, sí usa electrodos, pero son electrodos con pasta de carbón tipo Sodemer que son mucho más baratos. Y el CO que se produce como resultado de la última reducción que se hace en el OSBF, los flue gases, digamos, son utilizados como combustible en el calentador de gas proceso. Este es un ejemplo de un proyecto ya en curso que tenemos en el norte de América, y pueden ver donde se pica como en un alto horno. Entonces, para sacarse a la escoria, bueno, para sacar el arrabio líquido, y en esta planta tenemos 58 megawatts de potencia, electrodos de 1600 milímetros de diámetros, un diámetro del horno grande, son hornos mucho más amplios. De hecho, aquí en azul pueden ver cómo el hierro esponja se divide en puntos bastante uniformes en la bóveda del horno. Y este proceso, por ejemplo, este proyecto en particular, es un proyecto que había nacido como un proyecto de producción de arrabio en base a carbón, y después para los requerimientos ambientales se movió a este
este esquema. Y ahora pasamos al tema del hidrógeno para la reducción directa. Como les comentaba, nuestro esquema de proceso no cambia independientemente del gas que se alimente. En este caso particular, vemos en el mundo que cada vez va a haber más disponibilidad de hidrógeno verde, o sea, hidrógeno producido por electrólisis a través de energía renovable. El hidrógeno se puede conectar directamente en nuestro circuito y se sigue produciendo. Al contrario, solitamente aumenta la producción porque estamos poniendo el mejor reductor que hay. En esta forma pasamos de lo que es captura y uso de CO2 a Carbon Direct Avoidance, porque metiendo hidrógeno obviamente evitamos desde el principio de poner en la caja negra de la planta el carbón. Y entonces metemos menos carbón, sacamos menos carbón. Esto, repito, son conceptos muy básicos. Hay una cosa importante que es por qué nosotros somos la tecnología más adecuada para el uso de hidrógeno en reducción directa. Primero, es un tema de experiencia. En las plantas de HL, de Energiron, que usan gas reformado, el gas reformado en esta tecnología es típicamente producido con reformadores con vapor, y debido a las condiciones hiperestequiométricas del proceso, nosotros tenemos en el gas proceso que entra en el reactor ya 67% de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que el alto hidrógeno en nuestro proceso no nos da miedo, es algo que tenemos en muchísimas plantas. Y además, como les comentaba, es ya desde el nacimiento el esquema ideal para la producción de hidrógeno, o sea, producción con hidrógeno. O sea, tenemos un calentador de gas que sirve para brindar el contenido entálpico al hidrógeno para llegar a condiciones de reducción. Además, en la planta piloto que teníamos en Monterrey, en los años 90 se hicieron campañas, de los cuales tenemos todos los datos, con contenido de hidrógeno hasta el 90%. Entonces, ya tenemos todas las condiciones de proceso en términos de temperaturas, en términos de carbón que se produce si tenemos una mezcla de hidrógeno y gas natural. Tenemos los parámetros para diseñar los reactores en términos de L&D ratio, en términos de geometría del reactor. Y además tenemos experiencia en elementos claves para la producción de hierro esponja con hidrógeno, que es obviamente el calentador de gas proceso, porque es una característica típica de nuestras plantas, pero también las válvulas de sellos. Con un gas tan ligero como el hidrógeno, es imposible pensar a aislar, digamos, el reactor con sellos dinámicos. Necesita sellos mecánicos y nosotros, repito, desde décadas tenemos experiencia con este tipo de válvula que cortan sea material que gases. Si vemos un poco más a detalle la parte de termodinámica química, digamos, de energía, nosotros vemos que siendo el hidrógeno el mejor reductor, a nivel general tenemos consumos energéticos que bajan. Obviamente perdemos la ventaja de tener el carbón en
en el hierro esponja que te da un crédito en los hornos eléctricos. Aquí en esta simulación, obviamente pueden ser simulaciones donde se usa 100% de hidrógeno, sea en reducción que en la combustión. Nosotros en este esquema pensábamos que si ya es caro producir hidrógeno, mejor utilizarlo todo como reductor y seguir usando como combustible el gas natural. Y con este esquema vemos cómo las emisiones de CO2 caen en forma dramática y obviamente aquí, repito, como característica única de nuestra tecnología, tenemos siempre la capacidad de tener una parte de CO2 como absorción selectiva. Por estas razones, por ejemplo, dos proyectos en Europa han seleccionado a Energiano como partner. Primero es el proyecto de Hybrid en Suecia, y aquí lo vemos hace unos 6 meses en fase de montaje. Ahora la planta está en comisionamiento. Podríamos hablar mucho de cómo estamos haciendo el comisionamiento en fase de COVID, pero esa sería una charla de digitalización. Y también con Salzgitter somos partner para el proyecto Salcos, donde, como les comentaba, es un proyecto donde hay una transición en el tiempo, cerrando hornos y convirtiendo el ciclo a hornos eléctricos con reducción a base de hidrógeno. Si vamos un poco al resumen, con una simulación, por ejemplo, en un lugar donde el kilowatt-hora tiene un contenido de emisión de 0.5 kilos por CO2, si hacemos 100 las emisiones con BF-BOF, cargando hierro esponja en un alto horno sí da ventajas, pero no muchas. Realmente es una pequeña aspirina en la lucha para tener una producción de acero carbon neutral, o de todas formas con objetivos ambiciosos. Definitivamente el objetivo es de moverse a una transición de plantas de reducción directa con EAF o con OSBF, así como lo hemos visto en anterioridad, donde el hecho que tenemos la absorción selectiva nos da ventajas notables. Para concluir, les doy una rapidísima referencia de lo que hemos hecho en los últimos años. Voy a utilizar muy seguido la palabra primera vez, porque sí nos gusta ser los innovadores y los que definen unas modas, digamos. Hemos sido los primeros a arrancar plantas de 2 millones de toneladas en Emiratos. Hemos sido los primeros a arrancar plantas de 2 millones con carga caliente a horno con alto carbón. Hemos sido los primeros a tener plantas de capacidad de 2.5 millones. Me gusta mucho la planta de ESO como referencia porque hemos arrancado la planta y obtenido las performances solamente después de 29 días. Ustedes que son de la industria pueden darse cuenta de cómo este es un índice de una planta totalmente fácil de arrancar, bien diseñada y confiable. Y por último, los dos proyectos más novedosos de Hybrid, ya hemos hablado que es producción de hierro esponja con hidrógeno, y Petmin USA, una planta que producirá 500,000 de toneladas de High Purity Pig Iron con el esquema de hierro esponja de alto carbón con hornos reductores. Perdón. Y
Más detalles lo pueden encontrar en nuestro portal de sustentabilidad de Tenova, que es Sustainability, donde prácticamente hacemos un juego de palabras donde juntamos la sustentabilidad con nuestra marca, con nuestras capacidades de entregar estas soluciones. Y yo creo que he quedado perfectamente a tiempo y pues les agradezco por la atención